entrevista muy dinámica. Primero que quiero conocerle un poco más a Luis Vergara, al que nosotros estamos acostumbrados a ver en las capillas y parroquias. Y después les voy a hacer unas pequeñas preguntas que va a ser como un juego rápido. Yo le voy a hacer como una pregunta y usted tiene nada más como 2 segundos para responderme. Es bastante fácil y va a ver la dinámica bien fácil, ¿sí? Primero que todo, quiero decir que el padre, Luis Vergara, es panameño. ¿Usted nació en qué provincia, padre? En Los Santos. Ah, en Los Santos, qué bueno. Pero en Los Santos mismo, no en Guararé ni en Los Santos. Nací en Tonosí, Ah, qué bueno. pero hace muchos años mi familia se mudó para Guararé. No sé, siempre digo que soy de Guararé, pero como que me identifico más con Tonosí, porque allá fue donde hice la primaria y todas estas cosas. Pero igual, son dos ciudades, dos pueblos muy queridos por mí. Ah, por eso era que yo lo identificaba con la tierra del Chucuchucu. Y para Así mismo quienes no es. sepan y quienes están viendo esta entrevista, hay una canción muy famosa aquí en Panamá que me voy a atrever a cantar un poquito a pesar de que no tengo muchas habilidades para el canto, que decía viajando pa' Guararé, la tierra del Chucuchucu. Esa era la canción y por eso le preguntaba si era de Guararé. Pero bueno, Sí, es sí. de tono, sí, muy, muy lindo, un pueblo bastante lindo. Y hablando un poco sobre su pueblo, cuénteme sobre su niñez, padre. Bueno, creo que Recientito, recientito, es fácil de recordar. sí. Sí, crecí en un pueblo. Mi pueblo se llama, donde más vivía se llama Flores de Tonosí. Y ciertamente recuerdo que fue una pues niñez muy, muy alegre. En ese tiempo eh, crecíamos prácticamente pues en relación con el campo, con la ganadería y estas cosas. Eh, Y fue algo que, pues mi papá, mi abuelo sobre todo, tenía bastante terreno, entonces nos dedicamos a la agricultura, a la cría de ganados y estas cosas de cerdos, gallinas, bueno, todas esas cosas que se hacen en los campos. Y crecí con esa formación, pues. Y fue algo que luego me llevó a estudiar agricultura. Todo mis 6 años de colegio, de bachillerato, fui estudiando agricultura, Mm. con la idea de más tarde ser veterinario, porque me gustaba esa de estar cuidando vacas y puercos y esas cosas. Y siempre como que realmente voy a ser veterinario. Y bueno, allí, entonces creo que si le cuento más me salgo de la pregunta, pero Y era usted eso. soñaba en ser veterinario enfocado más en el tema de las vacas, de los cerdos, porque para ese tiempo no había esta fiebre que hay ahora con los perros y con los gatos en el veterinario y la cosa. Así que, y además era parte de las maneras de las familias de tener una entrada económica. Sí. ¿Y cuándo decide el padre Luis César Cerdote? ¿Cómo nace eso en su corazón? Porque esto es un llamado del Señor, creo que el llamado más importante que todo ser humano pueda recibir en su vida. Bueno, nos llama así desde el bautismo, pero hay personas que desarrollan yo lo llamaría el honor de querer servirle al Señor. Bueno, cuando era pequeño, yo recuerdo que un sacerdote, a veces, no todos los años, una vez ha sido cada cierto tiempo, cada ciertos años, él iba a la comunidad, a nuestras casas, y se quedaba por allá un par de días. Entonces, él allá comía con nosotros, bueno, vivía esos días allá. Entonces yo veía que cuando él llegaba, digamos, toda la comunidad se enfocaba en él y me gustaba su vestido largo, yo decía el traje largo. Entonces,
eso como que fue despertando cierta curiosidad en mí, pero que como que me mantuve a la distancia. Y luego, después que había terminado el colegio, ya preparando para la universidad, fue donde se me ocurrió hacer un cursillo de cristiandad. Bueno, me invitaron a un cursillo de cristiandad y ahí pues nos hablaron de lo que era la gracia, de lo que era ser cristiano, qué es un ideal, nos hablaron sobre los sacramentos, la vida cristiana. Bueno, como que entendí muchas cosas que antes nadie me había como explicado, pues. Entonces eso como que me hizo ver que mi vocación iba como por allá. Y ahí fue donde tomé un poquito más interés, pero aún así seguí lo mismo. Y como me estaba preparando para, pensando en el veterinario, trabajaba apoyaba a un veterinario. Entonces me conseguí con él. Había visitado a España en esos tiempos y de alguna forma consiguió un calendario de los misioneros del Verbo Divino y lo puso en su escritorio. Y yo como era así curioso, mientras yo lo estaba esperando para entregarle un informe, me ponga a ver el calendario y decía algo así que somos 5.500 hombres predicando el Evangelio en todo el mundo. Y esa fue la frasecita que me llamó la atención. Tomé la dirección, escribí a España y luego, después que llegó a España, eh, llegó mi carta. Ellos entonces recibieron la carta, la leyeron, supongo, y la enviaron a Colombia. Y allá la recibió el superior de los misioneros del Verbo Divino en Colombia. En ese tiempo no había misioneros del Verbo Divino en Panamá. Entonces, este superior fue a Panamá porque iba a hablar con el arzobispo Magra de aquel tiempo y proponerle la idea de que los misioneros del Verbo Divino abriesen una casa en Panamá. Pero llegó con mi carta. Entonces, cuando estaba allá, él me llamó y yo fui y hablé con él y ahí empezó. Y la parroquia que nos dio fue la de Alcaldía, que todavía la tenemos, que fue la primera Sí, parroquia en Panamá. Sí, sí, la parroquia de la Medalla Milagrosa. exactamente. Sí, así que usted puede decirse entonces que usted fue el primer misionero del Verbo Divino en ser parte de Medalla Milagrosa. Diría que sí, porque yo ya había estado, por ejemplo, el que es obispo ahora de Penonomé, Edgardo, Edgardo, ajá, él había Monseñor Edgardo. conocido a Monseñor Carlos Aprocho Lewis, que era su monaguillo, pero eh, él también le propuso que fuera a Colombia y fue, pero ya era porque conocía al obispo. Yo no conocía a nadie, fue por medio de una carta y así empezó. Entonces, pero sí, yo fui el primero de que ya se estaban haciendo gestiones para trabajar en Panamá. Qué bueno, excelente. Así que usted fue, podamos decir, usted fue el instrumento del Señor para que los misioneros del Verbo Divino tuvieran también como una de sus bases Panamá. Y hoy haya crecido muchísimo. Ahora vamos a seguir hablando un poquito sobre la misión que le tenía a los misioneros del Verbo Divino el Señor en Panamá, porque eso ha crecido. Padre Luis, y quería preguntarle además, ¿usted dónde realizó sus estudios? Porque usted me habla de que estaba en España y luego llega la carta a Colombia, pero ¿dónde usted realiza sus estudios como misionero? Bueno, como el que me visitó fue de Colombia, entonces fui a hacer la filosofía a Bogotá. Allá estuve 3 años estudiando filosofía y luego hice un año que se le conoce como noviciado en Medellín. Y después de esos 4 años nos hicieron la propuesta de
para aquellos éramos 7. Entonces dijeron que 2 o 3 podían estudiar fuera de Colombia. 2 compañeros de una vez se interesaron por Brasil y me invitaron que yo fuera con ellos. Pero ya yo había estado 4 años junto con ellos y además Brasil no me llamaba mucho la atención. Y luego llegó el superior general de aquel tiempo, que fue de aquí, de la casa donde yo estoy ahora, que se llama Henry Belargue. Entonces, él fue de aquí de Roma, fui a Colombia y entrevistó a cada uno de nosotros, habló con él personalmente y él me hizo la pregunta, ¿y si tú te llegaras a ordenar, en qué país te gustaría trabajar? Y yo dije, África, en algún país de África. Dice, qué bueno, mira, dice, en Londres hay un instituto que prepara misioneros para África. Dice, si quiere, escribe. Me dio, recuerdo que tenemos un catálogo y él dice, escribe yo escribí y en los poquitos días recibí una carta donde me decían, claro, si quiere venir, venga. Entonces ahí fue donde hice la solicitud al superior provincial de yo estudiar en Inglaterra y lo aprobaron de una vez y me fui para allá. Allá viví 5 años en Inglaterra, donde hice la teología y eso también incluye el tiempo que estuve estudiando inglés, que fueron como unos 8 meses, que la universidad donde yo estudiaba nos pedían pues un inglés bastante alto para estudiar, entonces para poder ser aceptado en la universidad. Entonces así lo hice, así que esos fueron los 2 países donde estudié preparándome para el sacerdocio. Cuénteme, a ver, recordando de aquellos tiempos, una anécdota de que usted recuerde de sus primeros años de misión. Bueno, después cuando ya yo terminé los estudios, ya estaba a punto de graduarme, de terminar los estudios correspondientes al sacerdocio, me hicieron la propuesta de que, bueno, ahora tiene que escoger 3 países donde te gustaría trabajar. Y en la Sociedad Verbo Divino, el padre Samuel lo sabe bien, es ese momento donde tenemos ese grado de libertad, donde nosotros podemos hacer lo que nos da la gana, para que en Panamá entiendan bien, de escoger el lugar donde queremos trabajar. Entonces yo propuse Zambia porque yo había ido a Inglaterra, Ajá. era para ir a África. Entonces yo tenía compañeros de Zambia, me caían muy bien, éramos muchísimos amigos, éramos muy buenos amigos y ellos decían, ven a Zambia, ven a Zambia. Entonces yo escogí como primer destino África. Ah, Y luego escogí Filipinas, segundo destino. Y por último, escogí Australia, Nueva Zelanda. Y realmente es en orden de preferencia. O sea, Australia y Nueva Zelanda era el último destino. Pero el superior de Australia había escrito una carta aquí a Roma pidiendo que el próximo misionero que enviaran a Australia hablara español, que querían a alguien que hablara español. Entonces, como ahí me tenían a mí que hablar en español, entonces me destinaron para Australia. Y antes de yo llegar, ya esa misión que querían que yo hiciera, la habían asumido unos sacerdotes mexicanos. Entonces, me solicitaron que me fuera a Nueva Zelanda. Y allá fui a Nueva Zelanda. Y ciertamente fue una de las mejores experiencias que tuve, porque ahí fue donde como que me desarrollé como sacerdote. Uno en el seminario estudia cosas de sacerdocio, pero como que no le enseñan a uno a ser cura, uno tiene que aprender ahí. Porque uno estudiando en el seminario como que es muy, digamos, muy académico y todo eso, un estudio, pero ya estando en el meollo del asunto, ahí es donde hay que uno defenderse
y aplicar todo lo que he aprendido. Entonces fui a Nueva Zelanda y ciertamente fue una experiencia maravillosa porque en Nueva Zelanda tiene una cultura muy diferente a la nuestra. eh, las personas eran muy diferentes. Yo recuerdo una cosa que me chocaba a mí, era porque acá nosotros nos damos un abrazo o nos besamos, allá ellos es con la nariz, sobre todo los nativos, los maoris. Uno se acerca al otro y le toca la nariz, así nariz con nariz, Nariz. y eso me daba una cosita, me daba una cosa cuando cada vez que, pero no es una cosa todos los días, es con las personas que uno ve de vez en cuando o le encuentra por primera vez, así es el saludo. Entonces, pero ya, después de 8 años ya, si le tocaba la nariz a otra ya no me molestaba, ya estaba acostumbrado. Pero sí tenía que correr a quitarme los lentes porque tengo que usar lentes. Sí tenía que quitarme los lentes y luego me le acercaba y le tocaba la nariz. O sea que estuvo 8 años en Nueva Zelanda. Tuve 8 años en Nueva Zelanda y luego eh, me hicieron la propuesta de ir a Australia. De ir a Australia era para trabajar con los marineros, ser capellán de los marineros en el puerto de Melbourne. Y llegué, pero me pidieron que me quedara, que vivía en el seminario, en la casa de formación que se llama Doris Maru College. Y bueno, simplemente celebraba una misa de vez en cuando, ¿no? Porque éramos como 4 o 5 sacerdotes, y luego ya me iba para el puerto. Y, y estando ahí, a los 2 meses, el rector renunció, tenía hoy unos problemas ahí y se fue. Entonces me llamaron a mí que yo fuera el rector y el superior me dijo, por unos 2 meses, mientras nosotros conseguimos a un rector, porque hay que buscar de dónde lo vamos a sacar. Entonces llegué yo, pero me quedé 6 años, casi, Wow. ya, me quedé 6 años como rector del seminario. Y esa fue otra experiencia muy bonita, porque yo nunca había trabajado en la formación, así, entonces eso fue ahí algo que nunca había hecho, pero entonces lo combinaba también muy bien con lo de ser capellán, porque me mantuve el trabajo de capellán y al final recuerdo que habían 18 estudiantes y ellos estudiaban, también iban al puerto a visitar los barcos porque llegaban en general con un promedio de 15 barcos al día y había que visitarlos todos. Claro, éramos un equipo que visitábamos, entonces los estudiantes o los seminaristas, eh, sobre todo los fines de semana o cuando ellos podían, iban al puerto y también visitaban. Entonces era como una cosa que hacíamos entre todos y fue una experiencia muy buena. A ellos les encantó muchísimo, también a los mismos sacerdotes en Australia, a lo del Verbo Divino, le llamaba atención ese trabajo o esa pastoral, porque no es una cosa común. El mundo de la marina, la gente del mar, son personas que muchas veces ignoramos mucho eh, y a ellos le debemos muchas cosas, porque en esos barcos, por Panamá pasan muchos barcos y muchos desde Sí. lejos solo le tomamos fotos y el barco bonito y grande y de dónde es y todo esto, pero dentro hay personas y muchas veces hay conflictos, hay peleas, hay malentendidos, hay muchas necesidades y son personas que pasan un promedio de 6 a 9 meses trabajando en esos barcos y necesitan atención. Entonces ahí nosotros aprendí mucho de la vida de ellos. Estoy seguro que muchos de los que llevamos puesto, que tenemos en la casa, llegaron de alguna parte en un barco. Y eso creo que aprendí mucho de ellos. Qué bueno, Padre Luis, le voy a hacer una pregunta que se le hace a casi todos los sacerdotes cuando se le entrevistan. ¿Cómo tomaron sus papás la noticia de que usted quería ser sacerdote? Yo creo que no me lo creían mucho, no me lo creían mucho, pero
pero lo fueron poquito a poco aceptando. Yo les dije, y como que yo no era así tan religioso y no me veían en la iglesia todo el tiempo. Ellos como que se echaron para atrás. Bueno, me dieron rienda suelta y, y yo fui, pero sí, pero sí sentí que me apoyaba mucho. Mi, mi madre y mis padres siempre me decían que vayan con Dios, siempre recuerdo eso, que vayan con Dios. Y todavía ahora fui a despedirme antes de viajar acá a Roma y todavía la misma palabra, que vaya con Dios. Entonces, eso se mantiene ahí todavía, sí, sí, Qué bueno, muy buena anécdota. Siempre sí, escucho que le preguntan a los padres y regularmente la respuesta es que los papás no aceptan, tal vez porque siempre sueñan con el hecho de tener nietos, de que la familia vaya creciendo. Pero bueno, en el proceso muchos lo comprenden y muchos le agradecen al Señor esa misión que le ha encomendado a sus hijos. Por lo sí, que le escuché, dentro de lo que ha sido su experiencia como misionero del Oro Divino, ha ocupado el cargo de rector, también estuve leyendo que fue superior en algún tiempo. Cuénteme sobre su experiencia como superior, porque yo sé que los superiores organizan muchas cosas y en el caso de CAM, pues tienen que ver todo lo que es acá el tema de Centroamérica, cómo es ese trabajo, las experiencias que se llevó, porque ahora usted ya se nos fue para Roma y ahora me va a contar qué usted va a ir a hacer a Roma. sí. Trabajar como superior, eso también fue, digamos, una sorpresa. Eso sí, yo no esperaba que me fueran a elegir a mí. Y, pero en CAM es una situación muy difícil trabajar con los tres países. Los tres países como que tienen diferentes, en Panamá somos como más libres, más tranquilos. Recuerdo que Nicaragua era más difícil porque ellos como que tienen una ideología así de liberación, de cosas. Y entonces era como más difícil mantener el ritmo. Bueno, en Costa Rica era un poco igual a Panamá. Y ahí nos fuimos, me fui comunicando con ella, pero sé que fue un tiempo difícil. Además, en esos tiempos yo estaba también esperando una cirugía del corazón. Entonces, tampoco me podía mover tan rápido y hacer las cosas como a veces yo quería. Pero ciertamente recuerdo que también uno aprende mucho. Había que hacer muchas reuniones, había que hablar con cada persona, visitar todas las casas. Y es interesante pues escuchar la, bueno, las quejas, escuchar las tristezas, el optimismo, a veces cómo La se fe, sienten, sí. Y eso fue muy interesante, sí, sí, qué bueno. sí, Usted quería ser veterinario, pero mira que Dios de cierta manera le dio algo de ese regalo, porque Jesús dijo, apacienta mis ovejas. Y entonces usted está en ese trabajo y además dijo que que los iban a ser pescadores de hombres. Entonces también usted hace ambas cosas, el que no hace directamente un veterinario con cierto, por lo menos en el caso de los peces, trabajan los biólogos, pero usted en cierto sentido pues le ha tocado también esa parte que el Señor le ha regalado. ¿Cómo regresó usted a Panamá? Cuénteme. ¿Cómo se sintió usted cuando le dijeron, bueno, usted ahora su próxima misión va a ser en Panamá? sí, bueno, estaba en Australia y yo quería, en el Verbo Divino se hace un curso, así como de renovación, es como hacer otro noviciado, es como volver a las raíces, era estudiar un poco de historia, de poco de Biblia, de teología, de todo un poco. Entonces, pero eso en 3 meses. Y luego yo fui a Style, a Holanda, donde nació el Verbo Divino, ahí como para estudiar las raíces de cómo nació la congregación.
Wow. Estuvimos ahí en Holanda, luego fuimos a Alemania, donde nació el Arnoldo Janssen, nuestro Ujú. fundador, Sí. y luego ya terminamos acá en Roma. Acá terminó el curso y ya cuando estaba a punto de terminar me dio un infarto y terminé en el hospital. Ahí me quedé 20 días. Entonces, hablando con los doctores, ellos me preguntaron que de dónde era, dónde trabajaba y estas las cosas. Y un doctor dice, mira, hay dos cosas. Una, que tú te mejores bien. La otra es que tú puedes empeorar y puedes hasta morir. Así que te recomendamos que si tú gustas, mejor vayas a tu país de destino. Entonces, claro, yo desde aquí donde estoy ahora mismo, le hablé cuando ya salí del hospital, hablé con el superior general, que en ese entonces era un filipino, se llama Antonio Pernia. Entonces hablé con él en esta misma casa donde estoy ahora y le dije, mira, esta es mi condición, yo pertenezco a Australia, entonces eh, quiero bueno, que me envíen a Panamá. Entonces dice, claro que sí. Entonces él mismo hizo todo y me cambiaron a trabajar en Panamá. Entonces me fui a Panamá, pero no fue lo que los doctores me habían dicho, me mejoré bien, estuve muy bien por varios años, hasta que volví a tener el problema, entonces hice una cirugía, hicieron una cirugía que fue bastante grande y ya, me recuperé de esa y aquí estoy todavía dando lata. Sí, Y entonces cuando vino a Panamá, lo enviaron y que ya se recuperó, fue cuando fue a Medalla, Virgen de la Medalla Milagrosa. no, fui No. me hicieron párroco entonces en San Jerónimo, en la Cabima. Ah, ok. En la Cabima, ahí estuve 4 años. Y luego de eso, entonces me hicieron superior de, del Verbo Divino. De Canaja, ok. Entonces, de superior, cuando terminé, solo hice 3 años. Y después pasé a ser párroco de allá en la parroquia de Don Bosco, en Pedregal. Ah, Y después de eso, estuve en la parroquia San José, en San José Paraíso, allá por Obrero. la zona. San José Obrero. No, No. San José Ah, allá San José, ok. en Paraíso, va por la Ok. zona del canal. Ah, ok, Y ya. después eh, me nombraron ya oficialmente párroco de la parroquia San Miguel en Caledonia y de la parroquia San Pedro en Taboga, fue donde estuve hasta ahora, que acabo de salir de allí. Y de allá Claro. salté aquí donde estoy ahora. Sí, Gran salto. sí, sí, Algo que sí. recuerde, algún recuerdo bonito que tenga de su sacerdocio, tomando en cuenta que ha estado en muchas parroquias, en muchas capillas, algo bonito que usted recuerde, algo que siempre llevará en su corazón de la gente, de su misión. Sí, algo que yo me di cuenta ahora es que casi todo me hicieron, hasta allá en la Cabima me hicieron despedida, en Pedregal también, en Taboga también, en Caledonia también. Algo que yo me di cuenta es que eh, el estar con la gente, el escuchar sus historias, el de atender a sus enfermos, es algo que la gente nunca olvida. Y de saber escucharles es algo que la gente valora muchísimo. Entonces, yo creo que fue algo que me hizo pensar mucho en las cosas que uno hace como sacerdote, porque a veces uno anda por ahí como loco haciendo lo que yo quiero y proponiendo, pero la gente no quiere eso, la gente quiere un sacerdote que lo escuche, que le anime, que esté con ellos en esos momentos críticos de la vida. Es lo que la gente más quiere. A veces nosotros nos preocupamos mucho por arreglar la iglesia, por arreglar techo, cambiar puertas, esto y lo otro. Pero eso yo pienso que ahora me doy cuenta que no es lo que realmente vale la pena, sino el de estar ahí con la gente. Yo, por ejemplo, en Taboga, yo no hice nada.
pero la gente me va a recordar porque siempre estaba allí. Hasta escribí un libro sobre Taboga. Y entonces, ellos, yo creo que ese fue el mejor regalo que les pude hacer. Y todavía me lo decía una señora que debe tener sus 80 años, para tiene 80 y algo de años. Y ella decía que, que nunca habían tenido un sacerdote como yo. Digo, ¿qué tal? ¿Qué hice yo? Bueno, la verdad es que no hizo nada, pero estaba con nosotros y escribió un libro sobre nosotros. Y esto nadie lo había hecho. Entonces, yo creo que eso es importante de estar con la gente. A mí, yo creo que me ayudó algo que fue porque yo estudié, fuera de mis estudios, cuando fui a Nueva Zelanda, estudié sociología. Y Oh, sociología ayuda a uno a, digamos, como a entender la gente, a sí, entender al la ser humano. sociedad. Sí, y eso me dio mucha, bueno, me ayudó mucho a entender la cultura y a entender la gente sobre todo. Y eso pues es muy importante que se haga como sacerdote.